A ver qué pasa cuando a un ser vivo se le arranca de una vida de puro lujo y se le lanza a un mundo donde solo sobrevive el más fuerte. Pues esa es exactamente la historia de Buck, un rey que está a punto de convertirse en esclavo. Y su viaje, la verdad, nos obliga a preguntarnos qué es lo que hay de verdad bajo esa fina capa que llamamos civilización. La historia empieza con esta frase, que ya te pone los pelos de punta. Es una advertencia clara. Hay fuerzas mucho más grandes que Buck, fuerzas que él ni se imagina, que están a punto de poner su mundo patas arriba. La fiebre del oro allá en el lejano norte ha desatado una necesidad brutal de perros fuertes, y esa demanda, como una ola invisible, está a punto de llevárselo por delante desde su paraíso en California. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de su caída, primero tenemos que ser conscientes de las alturas desde las que se va a precipitar. Así que vamos a entrar en el reino que Buck gobernaba. Imaginaos un sitio inmenso en el Valle de Santa Clara, césped por todas partes, establos, sirvientes, y en el centro de todo, él, Buck. Y ojo, no era una simple mascota, no, era el soberano indiscutible de todo lo que alcanzaba a ver, y eso incluía a los humanos. Y que nadie se equivoque, Buck no era un perro faldero. Sus 60 kilos eran puro músculo, puro orgullo. Esa vida de aristócrata le había dado una confianza y una fuerza que eran, vamos, inmensas. Era un rey feliz, un rey satisfecho, que no tenía ni la más remota idea de lo frágil que era su mundo. Y es justo aquí donde la historia pega un volantazo, uno brusco y violento. De repente, la comodidad se esfuma y da paso a una pesadilla de la que simplemente no puede despertar. Es como la tormenta perfecta, dos fuerzas que chocan para sellar su destino. Por un lado, un evento histórico masivo, la fiebre del oro, y por otro, algo tan pequeño como la debilidad de un solo hombre, Manuel, el ayudante del jardinero, cuya adicción al juego se va a convertir en la sentencia de muerte de la vida de Buck. Y esto es que ilustra de una forma increíble la velocidad de su caída. Lo que empieza como un simple paseo nocturno con alguien en quien confía, en cuestión de minutos se convierte en una venta, en un secuestro y en un encierro brutal. En apenas unas horas, el rey pasa a ser mercancía enjaulada. Su mundo entero se ha reducido a los barrotes de una caja. Este viaje es su primera prueba de fuego. Y no es el hambre o la sed lo peor. ¿Qué va? Lo peor es la herida a su orgullo. Es la furia que empieza a crecer y a crecer dentro de él. El maltrato, la confusión, todo eso transforma su indignación en algo mucho más básico, más primario. Una rabia casi demoníaca que está esperando a que alguien se atreva a abrir esa jaula. Al final de ese infierno sobre ruedas, Buck se va a encontrar con su primer profesor, por así decirlo, en este nuevo mundo hostil. Y la lección que va a aprender cambiará para siempre su forma de entender la vida. Esas son las palabras exactas del hombre del jersey rojo al abrir la jaula. Fijaos que no ve a un perro, ve a una fuerza salvaje que necesita ser domada. Es el choque de trenes entre la furia indómita de Buck y la fría y brutal autoridad de este hombre. Buck, que en su vida le han puesto una mano encima, se lanza con 60 kilos de pura furia acumulada. Pero por primera vez, su fuerza no es suficiente. Cada ataque que intenta es recibido con un golpe seco y dolorosísimo del garrote. Es una lección brutal sobre los límites de su poder frente a la crueldad calculada de un ser humano. Y aquí está la lección, la moraleja de esta paliza, por así decirlo. Buck no es que sea vencido en espíritu, para nada, pero comprende una verdad fundamental para sobrevivir. Hay fuerzas contra las que no se puede luchar de frente. Aprende a obedecer, que no es lo mismo que someterse. Es el nacimiento de una astucia primitiva que va a reemplazar a su antiguo orgullo de aristócrata. Una vez aprendida, a golpes, la ley del garrote, el viaje de Buck no para. Ahora lo venden de nuevo, pero esta vez a unos hombres que lo van a llevar al corazón mismo de esa llamada de lo salvaje. A diferencia de sus captores anteriores, Perrault y su compañero François, bueno, esta gente sabe lo que hace. Son hombres de mundo. No ven a Buck como una bestia que hay que domar, sino como lo que es, un animal excepcional. Perrault, nada más verlo, sabe que ha encontrado un perro extraordinario. Vamos, uno entre 10.000, perfecto para el trabajo durísimo que les espera. A bordo del barco, el Narwhal, Buck conoce a la que va a ser su nueva familia, su nueva jauría. Está Corley, una terranova de naturaleza súper amistosa. También conoce a Dave, un perro solitario, taciturno, que parece que vive solo y exclusivamente para el trabajo. Y por último está Spitz, el líder, un perro blanco que parece amigable en la superficie, pero cuya malicia oculta no tardará en salir a la luz. Y aquí, Buck es testigo de un tipo de ley totalmente diferente. Ya no es la brutalidad sin sentido del garrote, es la justicia del látigo de François. Cuando Spitz, haciéndose listo, le roba la comida, François interviene y castiga al culpable.
Y Buck empieza a respetar a estos nuevos amos. Son severos, sí, pero son justos. En Viaje por Mar está llegando a su fin, y Buck está a puntito de poner un pie, bueno, una pata, en el mundo para el que, sin él saberlo, ha nacido. Un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que ha conocido hasta ahora. A ver, vamos a intentar meternos en su cabeza por un momento. Él, acostumbrado al sol, a la tierra de California, de repente sus patas tocan por primera vez algo que no comprende. Es blando, está frío y cae del cielo. Para nosotros es nieve, obviamente, pero para él es un misterio absoluto. Y esta descripción de verdad, es una pasada. Al probarla, la nieve le quema la lengua como si fuera fuego, pero luego, ¡puf!, se desvanece. Es una experiencia que lo confunde y a la vez lo fascina. Es su bautismo en el norte, su primer contacto con la esencia misma de este nuevo y helado universo. Y con esta pregunta llegamos al final de este primer y brutal capítulo de su transformación. Ha pasado de ser rey a esclavo, de la comodidad a la supervivencia pura y dura. Todas las capas de su vida civilizada han sido arrancadas con violencia. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué instintos primarios, qué fuerza ancestral va a despertar en él para poder sobrevivir a la llamada de lo salvaje? Bueno, vamos al lío. La historia de Buck empieza con un giro brutal. Imagina, de vivir como un auténtico aristócrata en la soleada California, de repente es arrancado de todo y arrojado al corazón de lo salvaje, al norte. Allí, claro, toda su educación, su moralidad, no sirven para absolutamente nada. Para poder sobrevivir, va a tener que aprender un código de conducta totalmente nuevo, uno que, digamos, está escrito con sangre y colmillos. Su primer día en la playa de día es, sencillamente, una pesadilla. Aquello es un caos absoluto, un hervidero de actividad sin fin, un mundo de salvajes, tanto hombres como perros, que solo entienden la ley del garrote y del colmillo. Cada segundo es una lucha, un peligro constante. El contraste con su vida de antes no podría ser más tremendo. Es un mundo nuevo, un mundo brutal. Y la primera lección no tarda en llegar, y es rapidísima y sangrienta. Tenemos a Curly, una terranova muy amigable, que se acerca a un husky para hacer amigos, lo normal. Pero es que, sin previo aviso, el husky la ataca. Le abre el morro de un solo mordisco. En el momento en que Curly cae, unos 30 o 40 perros forman un círculo a su alrededor, un círculo silencioso, expectante, y en un instante se lanzan y la devoran viva. Y aquí está la clave de todo. La muerte de Curly no es solo un ataque, es una ejecución en toda regla. Buck aprende así la primera y más importante ley del norte. No existe la piedad, no hay juego limpio. Si caes, estás acabado. Es una lección que se le va a quedar grabada a fuego y que, a partir de ahora, va a definir cada uno de sus movimientos. Y lo que es más interesante, como vemos aquí en la ilustración, es la reacción de Spitz, el perro líder. Mientras Curly está siendo despedazada, Buck ve a Spitz sacar la lengua en un gesto que solo puede describirse como una risa cruel. Justo en ese momento, nace un odio profundo, implacable. Buck sabe que ese perro no es solo un rival, es un enemigo mortal. Después de ese trauma inicial, a Buck solo le quedan dos opciones. O se adapta o muere. Toda su vida domesticada empieza a desvanecerse a medida que aprende, a base de golpes, la dura realidad de este nuevo mundo. Cada día es una lección magistral de pura supervivencia. Rápidamente, aprende 3 lecciones que son fundamentales. Primero, el arnés lo convierte en un animal de tiro. Ahí tiene al experimentado Dave mordiéndole las patas traseras cada vez que se equivoca. Segundo, un encontronazo con Solex le enseña a respetar el espacio y las manías de los demás. Y tercero, por puro instinto, aprende a cavar un refugio en la nieve para no morir congelado. Una habilidad que, sin saberlo, sus antepasados conocían muy bien. Pero la adaptación de Buck no es solo física. La transformación más grande está ocurriendo por dentro. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza, lo innato, puede aplastar por completo lo aprendido. Los instintos de sus ancestros salvajes, que llevaban generaciones dormidos, empiezan a resurgir con una fuerza que es imparable. El punto de inflexión moral llega con el hambre. Un hambre atroz, constante, que lo consume por dentro. Un día ve a un compañero robar un trozo de tocino, y al día siguiente es el propio Buck quien roba un pedazo entero. Ese acto marca el fin de su código moral civilizado. Y es que en el norte, donde sobrevive el más apto, robar no es un crimen, es una necesidad. Y esta nueva realidad se ve reforzada por un suceso aterrador. Una noche, el campamento es invadido por una horda de huskies salvajes, famélicos. Son poco más que esqueletos andantes, con unos ojos que arden de hambre, completamente enloquecidos. Lo devoran todo a su paso, demostrando que la lucha por existir es constante, es salvaje, es siempre. Durante ese ataque, Buck no se esconde.
lucha. Le hinca los dientes en la garganta a un enemigo, y el sabor de la sangre caliente desata algo en su interior, una furia, una ferocidad que jamás pensó que tenía. La bestia primitiva que lleva dentro ha despertado del todo. Con sus instintos ya a flor de piel y el cuerpo endurecido por el trabajo, Buck ya no es solo un superviviente, ahora se ha convertido en un contendiente. Y su objetivo es ese perro al que odia desde el primer día, el líder, Spitz. La tensión va subiendo a través de una serie de sucesos brutales. Primero, la peligrosa travesía del río 30 Mile, que los deja a todos al límite de sus fuerzas. Luego, Dolly, una perra del equipo, se vuelve loca de rabia y persigue a Buck en una carrera a vida o muerte. Y finalmente, justo cuando Buck está agotado y vulnerable, Spitz aprovecha la oportunidad para atacarlo. Ese ataque de Spitz es la gota que colma el vaso. A partir de ese momento, la rivalidad deja de ser algo escondido, una tensión en el aire, no. Se convierte en una guerra abierta por el liderazgo, una lucha donde solo puede quedar uno. Y Buck, desde luego, no tiene intención de jugar limpio. Pero ojo, que Buck no pelea solo con fuerza bruta, empieza a usar la astucia. De forma muy deliberada comienza a minar la autoridad de Spitz. ¿Cómo? Pues protegiendo a los perros indisciplinados, fomentando la rebelión, rompiendo la cohesión del equipo. Lo que hace es convertir la manada en un caos, porque sabe perfectamente que un líder sin seguidores no es nada. Y con todo esto, llegamos al clímax. La confrontación final es inevitable. Y la chispa que enciende la hoguera es la emoción de una caza nocturna, un momento que despierta los instintos más profundos de toda la manada. Una noche, bajo la luz de la luna llena, la manada entera rompe filas para perseguir a una liebre de las nieves. Es una carrera salvaje, frenética, a través de un paisaje helado y silencioso. Buck va en cabeza, sintiendo un éxtasis primitivo, el puro placer de la caza, la llamada ancestral de matar para vivir. Spitz, que siempre es un calculador, toma un atajo y mata a la liebre justo delante de Buck. Pero a Buck ya no le importa la liebre. Sin ni siquiera detenerse, se lanza directamente contra su rival. La lucha por la supremacía acaba de empezar. La pelea es brutal. Spitz es un luchador con mucha experiencia y Buck empieza a sangrar, a cansarse. Pero entonces Buck hace algo totalmente inesperado. En lugar de atacar a ciegas, utiliza algo que ningún perro había usado antes en una pelea, la imaginación. Finge que va por el cuello, pero en el último segundo se agacha. Y esta imagen lo capta a la perfección. Sus dientes se cierran sobre la pata delantera de Spitz, rompiéndole el hueso con un crujido. Spitz se queda cojo, pero Buck no ha acabado. Repite la maniobra y le rompe la otra pata delantera. Es un movimiento calculado, inteligente y absolutamente letal. Con Spitz ya indefenso en el suelo, la manada, que había estado observando en silencio, cierra el círculo. Ejecutan la ley que el propio Buck aprendió nada más llegar a Día. Spitz, el líder caído, desaparece bajo una masa de cuerpos peludos. No hay piedad, solo la ley del colmillo. Y Buck se queda ahí, de pie, victorioso. No solo ha derrotado a su enemigo, sino que ha abrazado por completo a esa bestia primordial que llevaba dentro. Ha matado, y ha descubierto que eso le satisface. Por fin ha respondido a la llamada de lo salvaje. Su transformación ya está completa. Es el nuevo líder, el alfa. Pero al ganar este poder, al abrazar su naturaleza más primitiva, cabe preguntarse, ¿qué parte de su antiguo yo, de aquel perro del juez Miller, se ha perdido para siempre en el proceso? La respuesta quizá es tan profunda y desoladora como el propio paisaje del norte. Justo después de la épica victoria de Buck sobre su archenemigo, Spitz, se abre un capítulo completamente nuevo. Es una historia sobre la dureza, sí, pero también sobre la gloria, sobre un liderazgo que se gana a pulso y sobre todo sobre el despertar de algo muy, muy antiguo que dormía en su interior. Imaginaos la escena. François, el conductor del trineo, acaba de presenciar la pelea y, alucinado, suelta esa frase. Ese Buck vale por 2 demonios. Ya no está viendo un simple perro, está viendo una fuerza de la naturaleza. Esta frase es el pistoletazo de salida perfecto para lo que está a punto de venir, el increíble ascenso de Buck. Claro, con Spitz fuera de juego, el puesto de líder pues quedaba libre. Pero ojo que François tenía otros planes. Él pensaba ponérselo fácil y dárselo a Soldex, que era un perro con mucha experiencia. Lo que no se imaginaba era la ambición que ardía dentro de Buck. Y aquí es donde vemos la verdadera inteligencia de Buck. Esto no es fuerza bruta y ya está, no. Es una rebelión en toda regla, perfectamente calculada. Primero, se pone en el puesto de líder. Cuando intentan quitarlo, se niega en rotundo.
François agarra el garrote, pero Buck, que aprendió muy bien la lección de aquel hombre del jersey rojo, lo esquiva una y otra vez. Es un pulso de voluntades, un desafío que dura casi una hora, hasta que al final los hombres se rinden. Tienen prisa. Buck ha ganado. Ha demostrado que no solo tiene la fuerza, sino la astucia para liderar. Y vaya si lidera. Desde el minuto 1 impone su ley. Al vago, como Pike, lo pone a trabajar y al resentido, a Joe, lo somete. En poquísimo tiempo consigue que el equipo vuelva a ser una piña, algo que Spitz jamás logró. Se convierte sin duda en el jefe que todos necesitaban. Ahora, con Buck al mando, el equipo es una máquina perfectamente engrasada. Y Perrault, claro, se da cuenta. Y se le mete una idea en la cabeza. Tienen que batir el récord de velocidad volviendo a Skagway. Así que empieza una carrera contrarreloj que va a llevar a todos al límite absoluto. 70 kilómetros al día. Y así durante 14 días seguidos sin un solo descanso. Es un ritmo absolutamente infernal, una prueba de resistencia brutal que exprime hasta la última gota de energía de cada uno de los perros. Y claro, ese ritmo salvaje tiene un precio físico altísimo. Buck se queda en los huesos, pierde 15 kilos. Pike, que antes fingía cojear, ahora cojea de verdad. Dub acaba con el hombro dislocado. Todos, absolutamente todos, terminan vacíos, completamente reventados. Consiguen llegar a Skagway. Y sí, baten el récord. Durante un par de días son los héroes del pueblo. Pero la gloria, ya se sabe, dura poco. Agotados, heridos, al borde del colapso, los venden. Su nuevo dueño es un mestizo escocés. Y su nuevo trabajo es todavía más duro. Acarrear el pesadísimo correo hasta Dawson. Se acabó el descanso. Solo les espera más y más trabajo. Y es durante esta nueva rutina, esta ruta del correo tan monótona y agotadora, cuando algo muy profundo, muy antiguo, empieza a removerse en el interior de Buck. En esos pocos momentos de descanso, mirando las llamas de la hoguera, el pasado empieza a llamarle. Buck empieza a tener una especie de ensoñaciones, visiones increíblemente vívidas. Pero no son recuerdos de su antigua vida en el sur, al sol. Son imágenes de un mundo totalmente distinto, un mundo mucho más primitivo. Es literalmente la memoria de su especie despertando dentro de él. Y la visión que más se repite es fascinante y aterradora a la vez. Ve a otro hombre, sentado junto a otro fuego. Pero este hombre no es el cocinero del equipo. Es distinto, más bajo, con el pelo enmarañado, velludo, primitivo. Y vive en un estado de alerta constante, con un garrote en la mano, aterrorizado por los ojos brillantes que le observan desde la oscuridad. Buck está conectando con un pasado salvaje, un mundo de puro instinto y supervivencia. Mientras la mente de Buck viaja a tiempos ancestrales, la cruda realidad del camino sigue golpeando con una crueldad tremenda. El equipo se está deshaciendo, pieza a pieza. Y no hay mejor ejemplo de esta tragedia que la historia de Dave. La historia de Dave es la encarnación del orgullo frente a un dolor insoportable. Algo por dentro lo está devorando. Le arranca gemidos por la noche, pero su espíritu se niega a rendirse. Cuando intentan apartarlo del tiro para que descanse, su aullido no es de dolor, es de pura angustia, de sentirse inútil. Y en un último acto de voluntad, muerde las correas del perro que lo sustituye y se vuelve a meter en su puesto. Prefiere morir trabajando a vivir sin su propósito. Y tira, se cae, se levanta y vuelve a tirar, una y otra vez, hasta que su cuerpo dice basta. Y es entonces cuando el conductor, por pura compasión, toma la única decisión posible. Y de repente, el silencio del bosque se rompe por un único disparo. Uno solo. No hace falta ver nada. No hay que preguntar. En ese preciso instante, cada perro del equipo sabe exactamente lo que ha pasado. Todos comprenden el destino de su compañero. El equipo, o lo que queda de él, por fin llega cojeando a Skagway. Han recorrido casi 5.000 kilómetros. Ya no son perros, son espectros, esqueletos andantes, en un estado lamentable, al límite absoluto de sus fuerzas. Y el descanso que tanto necesitan, que tanto se han ganado, nunca llega. Los venden otra vez. Y sus nuevos dueños, 3 novatos del sur llamados Hal, Charles y Mercedes, son la peor noticia posible. El contraste es brutal. Por un lado, un equipo al borde del colapso, y por otro unos dueños que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo. Es que desde el primer minuto se ve que esto va a acabar mal, muy mal. Sobrecargan el trineo de una forma ridícula, se pasan el día discutiendo entre ellos. Encima compran más perros, pero son perros del sur, sin experiencia, que no sirven para nada. Demuestran una ignorancia y una arrogancia que en el norte son básicamente una sentencia de muerte. La primera escena de este nuevo viaje es tan patética como cruel.
El trineo está tan cargado que los perros, reventados como están, no pueden ni moverlo un centímetro. ¿La solución de Hal? ¿Quitar algo de peso? No. Coger el látigo y darles una paliza sin piedad. Así, con esta muestra de brutalidad e incompetencia, es como empieza su camino. Así que el punto en el que nos quedamos es crítico. El equipo se enfrenta al que probablemente sea su mayor desafío hasta ahora. Pero esta vez no es el frío, ni el hambre, ni la naturaleza salvaje. El verdadero enemigo, el más peligroso de todos, es la ignorancia, la necedad y la crueldad humanas. Venga, vamos allá. Nos metemos de lleno en un capítulo que es tremendo, de La llamada de lo salvaje de Jack London. Es una historia que va sobre la supervivencia, sobre el instinto y sobre todo sobre las consecuencias, a veces brutales, de la incompetencia humana. Y todo empieza aquí, en Skagway. La escena es la siguiente. Un equipo de perros completamente reventado después de un viaje de récord es vendido. Y la gente de allí, los que saben, ya se huelen que algo va mal. Esta frase que vemos parece que lleva mucha carga. Es que es la crónica de una muerte anunciada. Y con esto se pone la primera piedra del desastre que se avecina. Por un lado, tenemos a los perros, que sí, están agotados, pero son unos veteranos. Y por otro, sus nuevos dueños, unos novatos. El contraste es, bueno, es una bomba de relojería. Vamos a conocer a los protagonistas de esta chapuza. Un trío que, vamos, no tiene ni la más remota idea de dónde se está metiendo. Está Charles, un tipo de mediana edad, con esa mirada un poco perdida de no enterarse de nada. Luego Hal, un chavalín de 19 años que se cree muy duro con su pistolón. Y para rematar, Mercedes, la mujer de Charles, que se piensa que esto del norte es un paseo por el campo y que la van a tratar como a una reina. Y claro, su falta de experiencia se nota desde el minuto 1. Empiezan a cargar el trineo y es un auténtico caos, un desastre. Lo hacen todo al tuntún, sin orden ni concierto, y acaban con una montaña de cosas ahí puesta de cualquier manera, súper inestable. Cada cosa que hacen es que es un pasito más hacia el desastre total. Y aquí tenemos el primer intento, que es de verdad un manual de cómo no hacer las cosas. Hal se pone a gritar ¡arre!, pero el trineo no se mueve un centímetro. ¿Por qué? Porque los patines están pegados al hielo, congelados. Pero él ni se entera. Su solución, venga, a darle latigazos a los perros que ya están que no pueden con su alma. Al final tiene que venir alguien de fuera a decirles, oye, que el problema es este. Menudo cuadro. ¿Y qué pasa a continuación? Pues lo que tenía que pasar. A la primera curva, ¡zas! El trineo, con todo ese peso mal puesto arriba, se va al suelo. Todo desparramado por la calle principal de Skagway. Un espectáculo bochornoso que tendría que haberles hecho pensar un poco, ¿no? Pues ya veremos que no. Y aquí viene lo bueno. ¿Cuál es su gran idea para solucionar el lío que ellos mismos han montado? Pues en vez de pensar, a lo mejor llevamos demasiadas cosas, no. Su lógica es, necesitamos más fuerza. Un error de bulto que solo va a empeorar las cosas. Así que nada, les dicen que necesitan más perros y ellos, sin pararse a pensar en las consecuencias, juntan un equipo de 14. 14 perros. Una auténtica barbaridad que a cualquiera con 2 dedos de frente de la zona le daría un pasmo. Uno podría pensar, bueno, 14 perros, eso debe tirar que no veas, ¿no? Pues justo lo contrario, es un error catastrófico. Y ahora vamos a ver por qué esta decisión es básicamente firmar una sentencia de muerte para el equipo. El problema aquí es que hay 2 problemas. Primero, el equipo original, los veteranos, están ya para el arrastre. Y segundo, los 6 perros nuevos que meten son un despropósito. Son débiles, no están acostumbrados al frío, no saben tirar de un trineo, vaya, que solo sirven para comer y ocupar espacio. Añaden bocas, pero no músculo. Y con esto se saltan a la torera la ley número 1 del Ártico. Una ley que no está escrita en ningún sitio, pero que todo el mundo sabe. Es imposible, pero imposible de verdad, llevar en un solo trineo comida para 14 perros en un viaje largo. Así que, sin saberlo, se han condenado a pasar hambre desde el minuto 0. Y el viaje empieza. Y lo que al principio era solo incompetencia y caos, poco a poco se va convirtiendo en una agonía. El sufrimiento se vuelve el pan de cada día. Fijémonos en esta espiral del desastre. Es que es una caída en picado. El primer día, por pura ignorancia, les dan de comer de más y malgastan provisiones. A mitad de camino ya se han pulido la mitad de la comida. ¿Y qué hace Hal? Cortar las raciones de golpe. El resultado, los perros empiezan a morir de hambre. Primero cae Dub, luego los 6 perros nuevos, los extranjeros, que no aguantan. Y mientras los animales se consumen, ¿qué hacen los humanos? Pues discutir. En vez de arrimar el hombro para salir de esa, la situación saca lo peorcito de cada uno. El campamento se convierte en un campo de batalla, con reproches y acusaciones constantes. Y lo más increíble es el motivo de sus peleas. Son absurdas. Se ponen a discutir sobre quién corta la leña y acaban hablando de política o de arte.
Es alucinante. Demuestran que están completamente fuera de la realidad, viviendo en su propia burbuja de rencores mientras todo se derrumba a su alrededor. Y todo esto nos lleva al remate final, al punto en el que el egoísmo se convierte en una carga. Y no lo digo en sentido figurado, no. Una carga literal y mortal. Mercedes, que al principio parecía sentir un poco de pena por los perros, se olvida de ellos. Ahora solo siente pena por sí misma. Y esa autocompasión la lleva a exigir algo que será la puntilla. Está viendo que los perros son puro hueso, que apenas se tienen en pie, y aún así se niega en redondo a caminar. Se ofende, se cansa y exige que la lleven en el trineo. Su comodidad, su egoísmo, por encima de todo. Y este es el peso de la crueldad. 55 kilos. 55 kilos de peso muerto que se añaden a un trineo que unos perros famélicos ya no pueden arrastrar. Es, literalmente, la carga que les faltaba para acabar de reventarlos. Así que el panorama es desolador. El equipo de perros diezmado. Los humanos enfrentados y rotos. Y para colmo, ese peso extra cruel e innecesario. La cuestión que queda en el aire es, cuando la supervivencia lo exige todo, ¿cuál es el verdadero peso del egoísmo humano? Porque aquí, el punto de ruptura parece estar ya a la vuelta de la esquina. Hoy vamos a adentrarnos en la increíble transformación de Buck, el protagonista del gran clásico de Jack London. Vamos a ver cómo un perro domesticado que vive una vida de auténtico lujo es despojado de absolutamente todo y se ve forzado a despertar no solo al animal que lleva dentro, sino a la leyenda, para poder sobrevivir y al final dominar su nuevo mundo. Pues esta es la pregunta clave, la que mueve toda la historia de Buck. Su viaje nos va a llevar desde la comodidad de un soleado valle en California hasta la realidad más cruda y brutal del norte. Un lugar donde las reglas de la sociedad, simplemente se desvanecen y solo sobrevive la ley más primitiva. Así que vamos allá. La historia de Buck arranca en lo más alto. No es un perro cualquiera, ¿qué va? Es como un monarca en su propio reino, un aristócrata con una vida regalada. Pero claro, esa vida está a punto de hacerse añicos de la forma más violenta e inesperada que podamos imaginar. Es que, fijaos en el contraste, es tremendo. A un lado, el rey de la finca del juez Miller, puro orgullo, pura dignidad. Al otro, su nueva realidad, un demonio enjaulado, hambriento, lleno de una furia que ni él mismo sabía que tenía. El cambio no es para nada gradual, es un golpe, un mazazo brutal. ¿Y cómo se produce esta caída? Pues de la peor manera, con una traición. Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, alguien en quien Buck confiaba, lo vende para pagar sus deudas de juego. En una sola noche, Buck pasa de ser un miembro querido de la familia a ser simple mercancía. Su secuestro es solo el principio, el primer paso. La siguiente etapa de su transformación va a ser una lección fundamental sobre el poder y el dolor. Una lección que, de hecho, va a definir toda su existencia en este nuevo y salvaje mundo. Este personaje es clave. No es un amo, no es un compañero. Es un domador, el primer hombre que le va a enseñar a Buck que su orgullo y su fuerza no valen nada frente a la crueldad bien calculada. Es, por así decirlo, el que le presenta la ley primitiva. Con estas palabras, el hombre del jersey rojo abre la jaula. Y Buck, claro, se lanza con 60 kilos de pura furia acumulada. Pero lo que le espera no es una pelea, no, es una lección. Una lección inolvidable y sangrienta. Y aquí está esa lección, la ley del garrote. Buck es golpeado hasta quedar casi inconsciente. Y aprende que no puede vencer a un hombre con un arma. Está derrotado, sí, pero no doblegado. Acepta la ley para sobrevivir, pero su espíritu sigue intacto. Una vez vendidos los correos del gobierno canadiense, Buck llega al norte. Y es aquí, en este entorno helado, donde su verdadera transformación echa a andar. Todos los restos de su vida pasada se van a desvanecer a un ritmo de vértigo, porque ahora solo importa una cosa: sobrevivir. Nada más llegar presencia la muerte de Curly, una perra muy amistosa, que es masacrada por una manada de huskies. En ese instante, Buck aprende dos reglas vitales. En el norte no hay juego limpio, y si caes al suelo, estás muerto. Su adaptación es brutal y rapidísima. Aprende a tirar de un trineo, a robar comida para no morir de hambre. Toda su moralidad se desvanece. Y lo más profundo, empieza a aullar a la luna, respondiendo a algo que lleva dentro. Esta etapa culmina cuando se enfrenta y mata a Spitz, el perro guía, y se convierte en el líder de la jauría. Ha aprendido a ser un animal salvaje. Es que lo que le pasa a Buck no es solo aprender, es un despertar. Son los instintos de generaciones de ancestros salvajes que estaban dormidos y que ahora toman el control.
No está aprendiendo a ser un lobo, está en realidad recordando que ya lo es. Después de pasar por las manos de varios dueños crueles e incompetentes que casi acaban con él, Buck es salvado en el último suspiro. Y es justo aquí donde su viaje da un giro totalmente inesperado. Ya no va a luchar solo por la supremacía física, sino que se va a encontrar en medio de dos mundos, el del hombre y el de la naturaleza. Pero si su lucha con Spitz fue una guerra por el poder, lo que viene ahora no es una rivalidad, es todo lo contrario. Es devoción absoluta. Conoce a John Thornton, y este es el primer hombre que no lo trata como una bestia de carga, sino con cariño, con respeto. Y la respuesta de Buck es una lealtad, una adoración tan salvaje como su instinto de lucha. Su nuevo instinto, su nuevo motor, es proteger a Thornton. Le da igual todo lo demás. Lo defiende de un ataque en un bar, lo salva de morir ahogado en unos rápidos. Su devoción es tan primitiva y poderosa como la propia llamada de lo salvaje que siente. Y esta lealtad alcanza su punto álgido con una apuesta que parece imposible. Que Buck puede arrastrar él solo un trineo cargado con 500 kilos. Se forma un círculo silencioso de hombres que observan conteniendo la respiración. Y Buck, por puro amor a Thornton, logra lo imposible. Mueve la carga y gana la apuesta. Con el dinero que han ganado, viajan al este, a una tierra que nadie ha explorado. Y aquí, la llamada de los salvajes se vuelve ensordecedora. Buck se encuentra con un lobo, su hermano, y pasa días cazando con él. La lucha ya no es contra otros perros, ahora la pelea es interna, la furia de su instinto contra la astucia del amor y la lealtad que siente por Thornton. Se pasa días acechando y cazando un alce, una cacería que lo sumerge por completo en su naturaleza más primitiva. Pero al volver al campamento, lo que encuentra es una masacre. Los indios Yehat han atacado, y John Thornton está muerto. El último lazo, el último hueso que lo unía a la humanidad, se ha quebrado para siempre. El dolor de Buck se transforma en una furia, casi apocalíptica. Se lanza contra los Jihats, matando a varios, aterrorizando a toda la tribu, tanto que lo bautizan como el espíritu del mal. Ya no es solo venganza, es una fuerza de la naturaleza desatada. Y ahora, está solo, completamente libre. Ya no hay amos, no hay cadenas, no hay amor que lo ate a nada. Solo queda una cosa, la llamada. Se encuentra con la manada de su hermano lobo, y después de una lucha feroz, lo aceptan. Se convierte en uno de ellos. Si una vez exigió su lugar como perro guía de un trineo de hombres, ahora, por derecho de conquista y por pura astucia, se convierte en el líder de la manada de lobos. Ha completado el círculo. Ya no solo responde a la llamada, se ha convertido en la llamada misma. Y así, Buck se convierte en una leyenda, el perro fantasma que aterroriza a los Jihats y lidera la manada. Respondió a la llamada de los salvajes, sí, pero al hacerlo, la pregunta queda en el aire. ¿Se encontró a sí mismo o perdió la única parte de él que era capaz de amar? Una cuestión que resuena mucho tiempo después de cerrar el libro.